Muy buenas tardes, amigas y amigos, seguidores de la página digital La Trompuda de Zapotlanejo. Bienvenidos a su programa de este sábado. El día de hoy contamos con un programa muy variado. Contamos con las imágenes de la calle Juárez viniendo del IMSS, como era en el año 2000 y como son en el año 2020. Espero que les gusten estas imágenes. Damas y caballeros, seguidores de la página digital La Trompuda de Zapotlanejo, fíjese usted que nos echamos un clavado al baúl de los recuerdos y rescatamos las imágenes de la calle Juárez viniendo desde la ciudad de Tepatitlán entrando al centro de Zapotlanejo, o para que se ubique más, viniendo desde el IMSS hacia el centro de Zapotlanejo. Y empatamos estas dos imágenes, cómo estaba en el año 2000 y cómo está en la actualidad en el año 2020. Enorme diferencia. En el año 2000 podemos apreciar árboles muy diferentes a como está en la actualidad. En el año 2020 Zapotlanejo, la entrada Juárez. Espero que le gusten estas imágenes, amiga y amigo, y pueda comparar esa diferencia. Aunque las imágenes del año 2000 tienen pues una decadencia por la tecnología, estamos a punto de llegar a lo que viene siendo la tienda de los Olivares, pues una tienda conocida por usted para que se ubique. Podemos apreciar la moto del año 2000. Vea usted, observe la diferencia, ahí va la moto. En el año 2000 podemos observar la calle, si no me equivoco era de chapopote, los arbolitos que estaban en aquella época muy diferentes. No recuerdo el nombre de esos árboles, disculpe usted. Los vehículos del año 2000 muy diferentes a los que tenemos en la actualidad en el año 2020. Muchísima diferencia que podemos observar entre el año 2000 al 2020. Espero que le gusten estas imágenes, mi amiga, mi amigo. Lo hacemos de corazón. Somos muy ocurrentes. Siempre estamos innovando para presentarle a usted algo diferente. Esperemos que sea de su agrado, que lo disfrute. Podemos ir, ahí está una camioneta de las antiguitas del año 2000. ¿Sabe cuántos años tendrá años atrás ese vehículo? Ya estamos llegando a lo que viene siendo en la imagen 2000, a la parroquia de Nuestra Señora del Rosario. Estamos a punto de terminar con estas imágenes. Y del escultor J. Refugio Lomelí Limón, un gran artista nativo de aquí de Zapotlanejo. Tenemos esta escultura del Padre Flores que se encuentra en el atrio de nuestra parroquia de Nuestra Señora del Rosario. Estas imágenes también nos las encontramos en el baúl de los recuerdos. Es junio 16 del año 2000. Como usted puede apreciar el número en la pantalla, es cuando nuestro amigo J. Refugio Lomelí Limón estaba haciendo esta magnífica escultura del padre José Isabel Flores Varela. Las tomamos del baúl de los recuerdos. Esta escultura se encontraba en el patio central de Casa de la Cultura para mandarse a hacer en bronce y ya ponerla en el atrio de la parroquia de Nuestra Madre Santísima la Virgen del Rosario. Imágenes muy hermosas, espero que a usted le gusten también. Estoy encantado de presentárselas. Le mando un saludo muy cordial a mi amigo y escultor J. Refugio Lomelí Limón, donde quiera que se encuentre escuchándonos. Un gran abrazo muy afectuoso, se le estima. Y a usted, amigo televidente, le presentamos estas imágenes de cuando estaba todavía en yeso, estaba haciéndose la escultura todavía para mandarse a hacer en bronce. Pero aquí le dejo estas imágenes que espero sean de su agrado. Como le digo, siempre estamos innovando, buscando cosas nuevas. Escultura del Padre Flores en el atrio de la parroquia de Nuestra Señora del Rosario. Y cuando estaba realizándose esta escultura por parte de nuestro gran amigo, el escultor J. Refugio Lomelí Limón. Un gran saludo para él. Es una persona muy amable, muy sencilla. Lo estimamos muchísimo.
Le mandamos un saludo a él y a su familia. Y pues toda la gente de Zapotlanejo, la mayoría conoce a nuestro gran amigo J. Refugio Lomelí Limón y se le estima mucho. También pertenece al grupo, un grupo musical de Zapotlanejo, el grupo Maseguali. También un saludo para todos los Masegualis, a cada uno de ellos, unos grandes artistas de Zapotlanejo. Un saludo muy especial para ellos también. Y estamos viendo también, observando algunas imágenes de Casa de la Cultura. También cuando estaba por allá en el año 2000, estaba en estas condiciones. Estaba realizando también el mural que se encuentra ahorita ya terminado en Casa de la Cultura, hecho por el escultor Tigelino, también nativo aquí de Zapotlanejo, que nació aquí en Zapotlanejo. Un gran escultor. Ahí en las imágenes de fondo podemos apreciar también que estaba en el proceso. Espero que le gusten estas imágenes, amiga y amigo. Lo hacemos de todo corazón y comenzamos con nuestro programa. ¡Bienvenidos! También contamos con las imágenes de la procesión que se realizó el día 6 de octubre aquí en Zapotlanejo con motivo de Nuestra Madre Santísima la Virgen del Rosario. Muy buenas tardes, amigas y amigos de la página digital La Trompuda de Zapotlanejo. El día de hoy nos encontramos en el santuario de la Virgen de Guadalupe, de aquí de Zapotlanejo, minutos antes de que arribe la Virgen del Rosario a este lugar. Ya se encuentra preparado el altar para recibir a Nuestra Madre Santísima, la Virgen del Rosario, y quisimos venir minutos antes, realizar estas tomas para llevárselas a usted hasta su hogar donde se encuentre, viendo esta programación de las redes digitales de la Trompuda de Zapotlanejo. En estos momentos la Virgen del Rosario se encuentra dando un recorrido por las principales calles de la población de Zapotlanejo para luego arribar a este santuario de la Virgen de Guadalupe, donde el día de mañana 7 de octubre se festeja la gran fiesta de Nuestra Madre Santísima, la Virgen del Rosario. Y como podemos observar, ya se encuentra todo preparado para recibir a Nuestra Madre Santísima en este hermosísimo altar. Bellísimo lugar que estamos observando en estas imágenes. Un lugar muy amplio, donde se puede guardar la sana distancia. Un lugar maravilloso que todos los zapotlanejenses tenemos la oportunidad de tener en nuestro pueblo, para disfrutarlo y para rendirle un gran homenaje a Nuestra Madre Santísima, la Virgen del Rosario. Ya se encuentra todo preparado en este hermosísimo altar para recibir a Nuestra Madre Santísima, la Virgen del Rosario, patrona de Zapotlanejo. Bellísimo lugar, el templo de Nuestra Virgen de Guadalupe, el santuario de la Virgen de Guadalupe. En estos momentos estamos viendo que ya viene primeramente la banda de guerra y la Virgen del Rosario ya viene detrás de ella, de la banda de guerra, para arribar al santuario de la Virgen de Guadalupe, donde se llevará a cabo este 7 de octubre la gran misa para conmemorar esta gran fiesta para todos los zapotlanejenses. Bellísima imagen. Nuestra Madre Santísima, que sale nuevamente a bendecirnos a cada uno de nosotros. Es hermoso ver cómo la gente se le alegra el corazón al ver esta imagen de Nuestra Madre Santísima, la Virgen del Rosario. Es una procesión hermosa,
donde se ve el amor y cariño hacia nuestra Madre Santísima. Todos quieren llevarse un recuerdo de la salida de esta ocasión de nuestra Santísima Patrona, con fotografías, videos que se están transmitiendo en vivo en las redes sociales. Hoy se luce Zapotlanejo con esta gran belleza, con nuestra Madre Santísima, la Virgen del Rosario, y al ritmo de la banda de guerra, de los sonidos de la banda de guerra, alegrando esta gran fiesta de nuestra Madre Santísima. Ahí vemos que están haciendo ya los últimos preparativos para acomodar las flores en el carro que va a ser trasladada la Virgen del Rosario. Ya se encuentran allí acomodándola las personas que la traen. Parece que ya está casi todo listo y está preparado para iniciar su recorrido en esta ocasión la Virgen del Rosario hacia su santuario, el santuario de Zapotlanejo de la Virgen de Guadalupe, donde el día de mañana, 7 de octubre, se llevará a cabo la gran celebración. Es interesante ver cómo la gente, guardando su sana distancia, mira y admira esta gran belleza, a nuestra gran madre, nuestra patrona. Todos quieren llevarse un recuerdo para compartirlo con sus familiares, en sus casas, en las redes sociales. Se siente esa energía, se siente ese amor hacia nuestra Madre Santísima. Es algo maravilloso estar en la presencia de nuestra Virgen del Rosario. Amiga, amigo televidente, es algo maravilloso estar realizando estas tomas, porque se puede sentir el cariño, el amor de la gente que tiene una gran devoción hacia nuestra Madre Santísima, la Virgen del Rosario. Ahí vemos pasar a la banda de guerra que el día de hoy ameniza el recorrido de nuestra Madre Santísima, la Virgen del Rosario. Y así es como inicia el recorrido para llegar al santuario de la Virgen de Guadalupe, donde ya unos momentos antes vimos que se encuentra el altar preparado para recibirla. Vemos como la gente se pone al lado de las banquitas para esperar a que se acerque nuestra Madre Santísima, para pedirle su bendición, para verla y tomarle la foto del recuerdo. Queremos agradecer de una forma muy especial a la parroquia de nuestra Madre Santísima, la Virgen del Rosario, por las facilidades dadas para hacer estas tomas y transmitir estas imágenes para usted, amiga y amigo, que no tuvo la oportunidad de estar presente en este recorrido de nuestra Madre Santísima, la Virgen del Rosario. Vale la pena recalcar el gran esfuerzo, amor y cariño que se le puso a este carro alegórico para trasladar a nuestra Madre Santísima. Bellísimo. Esas flores que parecen vivas ante la figura de nuestra gran madre, de nuestra patrona. Toda la gente con una sonrisa en los labios, con el rostro lleno de felicidad que se puede notar al pasar nuestra Madre Santísima, la Virgen del Rosario, nuestra patrona. También recordamos que ya se acerca su novenario. Ya estamos a unos cuantos días para que se lleve a cabo el novenario de la gran fiesta de nuestra Madre Santísima, la Virgen del Rosario,
para que estemos todos atentos a las publicaciones. Si no pueden asistir aquí a Zapotlanejo, acompañar a nuestra Madre Santísima, lo pueden hacer a través de las redes sociales. Un reconocimiento muy especial al maestro de la banda de guerra, a las chicas que con todo amor y cariño están participando en este recorrido, acompañando a nuestra Madre Santísima, la Virgen del Rosario. Con una gran devoción, vemos a gente que va siguiendo en este recorrido con mucha devoción, con mucho cariño y con mucha alegría. Todos quieren verla y pedirle su bendición, ese amor, fervor hacia nuestra Madre Santísima, nuestra patrona, la Virgen del Rosario. Bellísima imagen de nuestra Madre Santísima, la Virgen del Rosario. Es una fortuna tener esta bellísima imagen en nuestra parroquia aquí en Zapotlanejo. Y como podemos ver en las imágenes, la gente que sale a la banqueta a mirar a nuestra Madre Santísima lo hace con una cara de felicidad, de amor, de fe, cariño y esperanza. Y estoy seguro que nuestra Madre Santísima nos bendice a todos los zapotlanejenses. Y al pasar nuestra Madre Santísima, automáticamente nuestro corazón se llena de gozo y alegría. Y decimos en nuestro corazón que bendiga a cada uno de los miembros de nuestras familias. Que bendiga a la gente de Zapotlanejo, a nuestro México. Lentamente se va llevando el recorrido para llegar al santuario de la Virgen de Guadalupe, donde ya le comentaba que el día de mañana, 7 de octubre, se llevará a cabo la gran celebración de nuestra patrona de Zapotlanejo. Agradecemos de una forma muy especial al señor cura por darnos las facilidades de tomar estas imágenes y transmitirlas especialmente para usted. También agradecemos de una forma muy especial a Ernesto Ochoa, que siempre muy amablemente nos ha recibido y es un gran elemento en la iglesia, en la parroquia de aquí de Zapotlanejo. Un agradecimiento muy especial para él y para cada uno de los sacerdotes que se encuentran trabajando en esta gran parroquia que es de Zapotlanejo. Un agradecimiento muy especial a cada uno de los sacerdotes y muchísimas felicidades. Excelente labor. Ahí vemos cómo la gente le lanza porras a la Virgen, vivas. Es extraordinariamente hermoso ver pasar a nuestra Madre Santísima, a nuestra patrona, la Virgen del Rosario. Le recordamos que hoy es 6 de octubre y nuestra Madre Santísima sale de su parroquia, del centro de Zapotlanejo, para trasladarse en un recorrido por las calles de Zapotlanejo hasta el santuario de la Virgen de Guadalupe, donde el 7 de octubre, mañana 7 de octubre, se realizará el gran festejo que ya es tradicional aquí en Zapotlanejo, para rendir honor a nuestra patrona, la Virgen del Rosario.
Al inicio de este programa, de este reportaje, vimos cómo estaba ya todo preparado en el santuario de la Virgen de Guadalupe para recibir a nuestra patrona, para recibir a la Virgen del Rosario. Les recordamos que todas las festividades de este mes de octubre, correspondientes a nuestra Madre Santísima la Virgen del Rosario, la parroquia estará transmitiéndola a través de las redes sociales. Y también nosotros, como un medio de comunicación, en la medida de nuestras posibilidades, le estaremos transmitiendo a usted los eventos religiosos para que esté bien enterado de lo que está sucediendo en Zapotlanijo, en sus festividades, con honor a la Virgen del Rosario, nuestra patrona. Una felicitación especial a esas jóvenes de la banda de guerra, al maestro Juan, que hoy están acompañando en este recorrido a nuestra patrona, la Virgen del Rosario. Ya solamente faltan aproximadamente una cuadra para llegar a donde va a descender nuestra Madre Santísima la Virgen del Rosario para ser trasladada al santuario de nuestra Madre Santísima, también la Virgen de Guadalupe. Bellísima que se ve nuestra Madre querida. En verdad, es un privilegio que nuestro Padre Dios nos haya dado vida para estar presente en este recorrido y disfrutar de la presencia de nuestra patrona, la Virgen del Rosario. Es una sensación muy agradable, una sensación especial, mágica se podría decir, estar en la presencia de esta imagen de la Virgen del Rosario, nuestra patrona. El corazón se llena de alegría, de gozo. Una sensación especial invade cada célula de nuestro cuerpo. Es algo especial, difícilmente de explicar. Pero me imagino que usted, amiga y amigo, alguna vez al estar presente ante la imagen de nuestra Madre Santísima, ha sentido esa sensación tan hermosa. Ahí vemos que ya están descendiendo para trasladarla al santuario, donde ya se encuentra preparado el altar hermosísimo. Vale la pena recalcarlo. Muchísimas felicidades a cada una de las personas que estuvieron haciendo esta gran labor. Ese altar está hermosísimo para recibir a nuestra patrona, a nuestra Madre Santísima, la Virgen del Rosario. Ya estamos a unos cuantos metros de que llegue nuestra Madre Santísima a tomar posesión de su trono, de su altar. Y yo quiero también agradecerle a usted, amiga, a usted, amigos, seguidores de la página digital La Trompuda, por seguirnos en esta transmisión y juntos, como una sola familia, disfrutar de estas imágenes de nuestra Madre Santísima, la Virgen del Rosario. Ahí vemos cómo la reciben con pétalos de flores. Una sensación muy hermosa se siente al estar en la presencia de nuestra Madre Santísima, la Virgen del Rosario. Y por respeto a este lugar voy a guardar silencio
para que usted siga las imágenes de lo que está aconteciendo. Gracias de antemano por seguir nuestra transmisión. También vamos a tener en el área de deportes a Juan Pablo, que él nos va a explicar qué es lo que tiene el día de hoy para presentárselos a ustedes, a todos ustedes los aficionados al fútbol aquí en Zapotlanejo.
Hola amigos de su canal La Trompuda, en su programa número 5 de deportes. Felicidades a este programa de La Trompuda. Señoras y señores, tenemos un partidazo de lujo de las mujeres. Bellísimas, hermosísimas mujeres. Vamos a ver un deleite de la pupila. Ando nerviosón porque ahí estaba viendo a esas mujeres tan bellas. Tenemos fútbol. Ese partido que quedó fue contra Hidalgo contra Cobras de Villas. Quedaron 17-0, pero vamos a pasar un poco de ese partido y entrevistas. Tenemos a la jugadora del partido. Ahí vamos a ver unas imágenes le hicimos una entrevista. Se llama Lupita Mercedes del equipo Hidalgo, que metió ya sola 8 goles. Y vamos a estar aquí muy divertidos. No se muevan de sus asientos, no se duerman. Vean ese partido, Hidalgo contra Cobras de Villas, aquí en la Unidad Deportiva San Martín. No se duerman, ahí vamos a estar. Vamos. Aficionados que viven la intensidad del fútbol, da inicio el partido entre las Víboras contra el Hidalgo. Las Víboras de rojo contra el Hidalgo de azul. Aquí vean, vean la número 10. Se la pasa a la 7, vean ahí. Pero ahí se apilan como moscas a una torta, vean, todas contra el balón. Lleva la 14. La 14 se la pasa a la 10, a Maguito. Vean ahí a Maguito, quiere hacer un centro, un recorte, se la piensa. No pasa nada, vean esas paredes, son paredes. Tiro, poste. También el poste juega, señoras y señores. Bien el poste. Las alineaciones, aquí tengo unas inventadas. Unas alineaciones preparadas. Ven ahí la 7. La 7 se la pasa, pero ven ahí, revienta. Ven ahí a la 26. Ven ahí, se da un centonazo, pero no pasa nada. Ven ahí la 20. Ven ahí, se burla una, a 2. Vean qué técnica, señores y señores. Se la pasa a las 6. No pasa nada. Ven ahí, quieren meter el primero. Ven ahí, prepara, apunta. Diagonal matona, tiro. Parece fuera del lugar, no pasa nada. Diagonal matona, tiro, gol. El primero, señoras y señores. Dijimos que esa jugadora desde antes, ¿verdad? Que era... Así mismo opinamos. ¿Qué opinan aquí? El gol, lo platicamos todo. ¿Qué opina de ese En la gol? forma de tocar su pelota y todo eso, era buena jugadora. Y lo demostró anotando el primer gol. Dijimos esa jugadora, empezamos a hablar de ella y no nos quedó mal. La número 20. La güerita Salomé. Vamos a verla. A ver cómo nos contesta el siguiente para recortes. Vamos a ver si aquí adivinamos los goles. Ven ahí, mueven la bolita. Vean cómo tocan la bolita. Hacen el tiki tiki. Vean ahí, el tiki tiki, taca taca, vean ahí. La pasan. Tuya, mía, te la presto. Es mía. Y tiro chorreado que va al satélite Morelos. Ahí la portera de Víboras. Le recordamos el marcador desde San Martín. Víboras 0. Ven ahí, parece otro. Pasa zumbando el poste derecho. De ahí, de sus pantallas. Pasa zumbando. Minuto 4. Va ganando el Hidalgo a las Víboras. Ven ahí.
ahí la 18, qué habilidosa. Vean que toque, señoras y señores. Mande la diagonal matona. La 20 se le pasa el balón como mantequilla. Marcador, minuto 5 desde San Martín. Víboras, 0 goles. Hidalgo, 1 gol. Anotado por Salomé. Van ahí, se la roban como un ratero, entran como robando el balón, ven ahí. No pasa nada. Otra vez la 26, Nancy Chávez. Nancy Chávez, ven ahí, quiere hacer una tijerita. No pasa nada. Están reventando como pueden, señoras y señores. Este partido parece de goleada. ¿Cómo ve la gente que está aquí? ¿Cómo ve el partido? ¿Es de goleada o va a ser de 2 o 3 goles? Yo me imagino que sería de unos 6-0. 6-0 parece, ¿verdad? De 6 para arriba. Más o menos. Una forma de jugar que no tiene con qué defenderse. Se ve muy conjuntada, ¿verdad? El equipo del Hidalgo. Muy acoplado. Acoplado, ¿verdad? Muy acoplado. Ven ahí la jovencita, la número 10. Hola amigos, 5-0, señoras y señores. Ven ahí la número 20, señoras y señores. Ven ahí, se burla 1, 2, diagonal matona. Prepara, apunta, fuego, tiro, gol. 6. Ya, la goleada. Goleada ya. Yo dije 6-7. La goleada, señoras y señores, 6-0, ganando las del Hidalgo, 6-0. Marcador desde San Martín, desde la Unidad Deportiva San Martín, 6-0. Un marcador que queda corto, señoras y señores, porque va como en el minuto 10. Y las de las víboras cambian de portera, señoras y señores. Cambian de portera porque parece coladera. Cambiaron de coladera, a ver qué. Sí, a ver si para poquillo más, ¿verdad? Vean qué jugadorosas, señoras y señores. La número 10 y aquella, la número 20, señoras y señores. Aquí desde el estadio, desde el Miguel Hidalgo, van a mover. El marcador está patrocinado por La Trompuda y en los deportes, señoras y señores, y Juan Pablo Pulido. Ven ahí cómo mueven la pelotita, señoras y señores. Hacen el tiki tiki. Ven ahí, están. Ven ahí cómo tocan la bola. Ven ahí. Salen jugando, estilo Barcelona. Ven ahí. Cómo tocan la bolita. Vean ahí, se la piden a la 20. Vean a la 20, se burla 1, a 2. ¡Tiro! La portera. Tiro de esquina. Tiro de esquina patrocinado por La Trompuda del fútbol. Tiro de esquina por el equipo Hidalgo, que va ganando 6-0.
Vean ahí, ofensoras y defensoras. Cada uno agarrando su chambelana. Vean ahí. No pasa nada. Se burla una, dos. Ven ahí la número 10. Diagonal matona. Tiro. Ven ahí, se la dejan a la 20. Tiro. Poste. Se salva el equipo de las víboras. Ven ahí, contrarremate. Las traen hechas. Las traen locas, señoras y señores. Ven ahí, diagonal matona. 2 contra 3. Ven, tiro. Portera. Ven ahí la número 20. Quiere hacer una de las suyas. Ven ahí. Diagonal matona de Nancy. Nancy Chávez. Le meten el cuerpo. Marcador. Hasta este momento, desde San Martín. Hidalgo 6. Víboras 0. Desde la unidad deportiva de San Martín. Bueno, amigos de la trompuda, aquí como les prometimos, la promesa es deuda. Aquí tenemos a la jugadora del partido del equipo Hidalgo. Es Lupita. Vamos a hacerles unas preguntas. Fue la jugadora del partido, metió 8 goles. Vamos a imágenes de esa jugadora. Es una promesa del fútbol. Dicen que estaba en Chivas. Vamos a verla. 8 goles, solita. ¿No? Sí, unas palabras. Una entrevista para Lupita. Hola, Lupita, ¿cómo te sientes, Lupita, al haber metido ¿cuántos goles metiste hoy el día de hoy? Como 5, ¿verdad? ¿Qué nos dices a todos los chicos que nos están viendo en el Face? Unas palabras. Nada, que le echen ganas a meter muchos goles. Bueno, una dedicatoria, algo para toda la gente que nos está viendo por el Face, para todo el público. Gracias por seguirnos y estarnos apoyando. Muchas gracias, Lupita. Bueno, amigos de su programa La Trompuda, aquí vamos a ver un partido también. Les tenemos un gran partido. Bueno, estuvo medio aburridón, quedaron 1-1, no hubo muchas llegadas, estuvo un poco para dormirse, pero estuvo bueno. Fue el de Cromadora Hermanos Pulido contra Lonchería Independencia en la Liga de las Empresas. Fue el partido número 7 y Lonchería quedó 1-1 con la Cromadora. Arrancamos primero con esas imágenes y lo veremos en sus pantallas. Vamos a ver el gol de mi sobrino Jera, que metió un gol, y ahí vemos unas imágenes y el gol. Bueno, nos vamos a ese partido. Bueno, amigos, continuamos con el partido. Ahí parece que está presionando el equipo Lonchería Independencia. Ven ahí, están jugando al contragolpe. Vamos a ver ahí. La lleva ese jugador, qué habilidoso es. Ven ahí, se la pasan al 12. Ven ahí el portero. A las manos del portero. No pasa nada, señoras y señores. Aquí desde el estadio. Aquí estamos desde el estadio de Lomas de Huizquilco con el marcador. Lonchería Independencia 0, Cromadora Hermanos Pulido 1. Va ganando el equipo Cromadora 1-0 al equipo de Lonchería Independencia. Es un partido muy duro, señoras y señores. Es un partido muy, pero muy duro. Tiene muy dura la Lonchería Independencia porque este equipo es muy bueno. Bueno, ahí el 14. No pasa nada, señoras y señores. Ven ahí el contragolpe. Ahí vean ahí el contragolpe Lonchería Independencia. Es Brandon. Vean ahí a Brandon. Pero vean ahí cómo protegen la bola. Aquí la trompuda en el fútbol. Patrocinador oficial, Lonchería Independencia y la trompuda del fútbol.
Nos dice el marcador. Marcador hasta este momento. Sería Independencia 0. Cromadora Hermanos Pulido 1. Desde aquí, desde Lomas de Huixquilco. Vamos ahí, la para Saúl de pechito. Ven ahí, no pasa nada. Se forma la cámara húngara. Es Saúl famoso, Saúl Álvarez. Le dicen el burrito. Es el jugador a seguir el día de hoy. Ven ahí Melvin. Bueno, da inicio. Aficionados que viven la intensidad del fútbol. Ya dio inicio el partido entre Cromadora y Lonchería Independencia. Ven ahí, empiezan con el tiki-tiki los de la Cromadora. Ven ahí el número 12. Ven ahí, se hacen las triangulaciones, las paredes. Marcador hasta este momento: Cromadora 1 gol, Lonchería Independencia 0 goles, patrocinados por la trompuda del fútbol. Tiene que apretar el equipo Lonchería si quiere sacar una ventaja de aquí, de este partido, señoras y señores. Tiene que apretar porque si no se le va a ir, este partido. Ven ahí el centro. No pasa nada. Saque de manos del equipo Cromadora Hermanos Pulido. Ven ahí, parece peligrosa, pero ahí está el 18. Revientan la bola. Ven ahí, 2 contra 4, señoras y señores. Parece muy difícil. Que estamos desde la unidad de Lomas de Huixquilco. Aquí desde, ven ahí, tiró el portero. Fue un tirititito, nada más, un tiro chorreado que el portero recuesta, señoras y señores. Bien ahí, Jera, martillea. Saúl. Estamos viendo este partido interesantísimo, señoras y señores, de la Liga de las Empresas. Es la jornada 7, señoras y señores, de este partido de las empresas. El equipo Lonchería lleva un paso agigantado. Lleva 6 partidos sin perder. Vamos a ver, este parece su primer descalabro. Vamos a ver si reacciona. Ven ahí, la prende, no pasa nada. Ven ahí en la raya. Se hace la cámara húngara, señoras y señores. El tiro de esquina. Patrocinado por la trompuda del fútbol. Ven ahí, cada quien agarrando su chambelán. A ver, tiro de esquina, tiro. Nada, no pasa nada. Ven ahí, contrarremate. Ven, la tiene Jorge. Quiere darse la vuelta. No lo dejan, señoras y señores. Falta. Parece penal, pero no. Vamos a ver. Vamos a acercar la cámara. Parecía penal, pero no. No es nada. Cerca del área ese tiro, señoras y señores. Vamos a ver qué pasa. Estamos viendo imágenes para la trompuda del partido entre Lonchería Independencia y la Cromadora. Ganando la Cromadora 1 gol por 0.
a Lonchería Independencia. Vamos a ver ese tiro de peligro. Es una penal, señoras y señores. Penalti. Es penalti. No lo pueden desaprovechar. ¿Quién va a tirar? Va a tirar el 6. Es Jera. Vamos a ver a Jera Pulido. Tiro. Prepara punta. Tiro. Gol de Lonchería Independencia. Marcado por el jugador Jera Pulido. Ahí vemos en la mira con Jera, el número 6. Ya empataron, señoras y señores, ya empataron. 1-1, señoras y señores, el marcador. Dijimos que este partido era muy difícil y ya acaba de empatar Lonchería con esa penal. 1-1, señoras y señores.